Por otro lado, y entrando al campo de la enseñanza, o sea, corriéndonos un poquito del el estudiante y entrando en nosotros, las y los docentes, esta primera idea de renunciar al método único de enseñanza, ¿no? Que la pregunta hoy, con este contexto particular, ¿no? Vienen preguntas: ¿qué es mejor? ¿Qué método es mejor que otro? ¿Qué plataforma es mejor que otro? ¿Qué modo de conectarse es mejor que otro? Como si hubiera uno mejor que otro, ¿no? Y me parece que acá la idea es multiplicar y salir de la idea de lo único, en el método, en la plataforma, en el recurso, en el modo de comunicarnos. Entonces, planteamos primero la experiencia, esta vieja discusión entre primero la teoría y después la aplicación, creo que resignificada hoy, de partir de una experiencia, y como bien planteaba ya John Dewey, no toda experiencia es educativa, hay experiencias educativas y antieducativas, pero partir de una experiencia significativa que permita multiplicidad de sentidos, porque el sentido se lo da cada estudiante, y yo como profesora puedo ayudar a construir sentido, pero no hay un único sentido. Variedad de dispositivos, y dos ideas, digamos, fuerza que nos están atravesando en estos momentos y que vienen atravesando los procesos de cambio, que es la incertidumbre, o sea, cómo convivir con la falta de respuestas certeras, y cómo convivir con la diversidad. Entonces, desde allí, plantear y pensar cómo diseñar esta enseñanza. Y hay dos hilos visibles, hay muchos más, pero en estos momentos, en la selección que uno hace también de qué va a compartir en el tiempo que tiene, hay dos hilos en particular que quiero compartir con ustedes. El primero, la construcción narrativa, y el segundo, la configuración de la experiencia. Y obviamente, como la imagen que ustedes pueden ver, cada uno de estos hilos está conformada por muchas hebras y hebras diversas, que cada docente, definido como un diseñador o diseñadora de clases, puede priorizar, y por qué no volver a hilar, ¿no? No se trata de una trama cerrada y única, sino todo lo contrario, con toda la diversidad, en términos de cómo hilamos cada uno de nosotros para construir estas clases. Y en este sentido, los procesos de planificación resultan centrales, pero no con el modelo tradicional de planificación, ¿no? De objetivos, contenidos, actividades, recursos, esa vieja planilla de planificación, sino apostando al diseño de la clase, a la anticipación de una trama de la clase, a la definición de variedad de materiales, a los procesos de pensamiento, de acciones, de reflexiones que vamos a presentar en esa clase para desafiar a nuestros estudiantes. Y esto es una construcción, es una configuración que va y viene, que no es lineal. Estamos casi, les diría, cuando planificamos desde esta perspectiva, armando redes conceptuales, armando borradores que se arman y se desarman en forma constante. Entonces, en este diseño de experiencias de clase, la intención de renunciar a esta pauta dominante y lineal que tiene históricamente la clase, a la creación de nuevas rutas, nuevas intersecciones, donde no hay espacios vacíos. Estos espacios están llenos de muchas cosas, como podemos ver también en la imagen, con líneas de fuerza, rutas dominantes, con mucha historia detrás, con muchas historias en realidad detrás, y donde nosotros, profesoras y profesoras, tratamos de adaptar a esos caminos, algunos peleando por romperlos, con conflictos de cómo romper estos caminos
históricos, tradicionales, pero a su vez pensamos que esto deviene en como una especie de onda expansiva que lo que hace es conferir nuevos significados. Y esta construcción para nosotros implica cruzar fronteras, negociar, redefinir, ¿no? Y salir de este modelo de clase armada donde sé cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina. Pero al mismo tiempo sí me planteo en este diseño de clase algunas cuestiones vinculadas al inicio de la clase que para nosotros en muchos trabajos que venimos haciendo en conjunto con Gachi, con todo el equipo nuestro, tiene la potencia del inicio de la clase, ¿no? Y lo primero que hice fue recuperar una hermosa idea de Brunner, ¿no? Que él dice que es necesario enseñar mejor para que se aprenda mejor. Y él dice que las mejores situaciones de enseñanza deberán considerar ambientes que favorezcan la predisposición de los estudiantes a explorar alternativas. Y cuando nos posicionamos en este inicio de la clase, sabemos cómo va a empezar la clase, tenemos claro el propósito de la clase, pero no vamos a saber exactamente cómo va a transcurrir esa clase. Porque en este inicio lo que necesitamos y queremos es desafiar y provocar, porque es la primera aproximación al objeto de conocimiento, el inicio de la clase. Es un momento privilegiado, por un lado, para conocer los saberes previos de los estudiantes, pero no solamente eso, también nos importa traer el sentido común, es decir, armar este inicio de clase no solo con recuperar los saberes y las ideas previas de los estudiantes, sino también traer el sentido común, qué dice el afuera, qué dicen los otros que no están en la clase acerca de ese conocimiento. Y entonces plantear desafíos que obviamente marquen un desequilibrio, que interpelen, que causen asombro, duda, curiosidad, sorpresa, incredulidad y cierto grado de incomodidad, ¿no? Y hay que atravesar este grado de incomodidad y como docente acompañarlo, sostenerlo, porque también para nosotros es un grado de incomodidad, no debe ser solo para los estudiantes. Entonces este inicio de clase nos propone algunas preguntas, ¿qué enseñamos? ¿Qué vale la pena enseñar? ¿Qué tiene sentido enseñar? ¿Cuál es la complejidad de ese saber enseñar? ¿Qué es lo sustantivo? Pregunta que hoy da vuelta en todos los webinars y conferencias que hay alrededor del mundo. ¿Qué tiene sentido enseñar hoy en este contexto, con lo que ha sucedido? ¿Cómo fue construido ese saber desde la propia disciplina? ¿Es posible crear una situación que evoque esa construcción de saber inicial? ¿Cuáles son los abordajes actuales de este contenido? Y podríamos seguir utilizando preguntas que lo que hacen es sentarnos a pensar, a diseñar, a bosquejar, a ser borradores de esa propuesta de clase. Entonces pensamos en diseñar experiencias de clase con lógicas no tradicionales, que obviamente nos lleva a pensar en distintas maneras de configurar estas clases. Y entonces una propuesta que venimos probando, experimentando en distintos lugares con Gachi es plantear, tomarnos de las metáforas y pensar algunas clases a partir de pensar algunas metáforas. Compartimos algunas, aquí obviamente hay muchísimas más, y vamos a tomar una en particular para mostrar cómo lo pensamos. Dar clase con la boca cerrada, que es un título de un libro que nosotros usamos bastante en educación superior, cómo es dar clase con la boca cerrada como una propuesta en la enseñanza superior. El alumno propone y el maestro cómo dispone. La metáfora de la clase como escenario, la metáfora de la clase sin aula, la metáfora de navegar mar adentro, la metáfora de la clase anfibia, la metáfora de la clase puente, y
Por supuesto, la lista es interminable, estos son algunos ejemplos, y nosotras en particular elegimos para mostrar ahora la clase como montaje. Y elegimos la clase como montaje estudiando de adolescentes y jóvenes que estudian cine y aprendiendo cómo es esta historia de montar una película. Y entonces fíjense que en el montaje hay un proceso de edición para ordenar los planos y secuencias de la película de forma tal que el espectador los vea como quiere el director. Y esta es un poco la tarea del montaje. Ahora, la manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido y por lo tanto el mensaje que se propone en la película. Es en el montaje finalmente que se construye esa película, se cambian secuencias, se suprime lo que no gusta, se añade, se acorta el ritmo. O sea, no es una acción técnica de poner, sacar, cortar, es una acción reflexiva acerca de cómo ayudo a construir sentido, sabiendo que además cuando esta película está producida y está entregada de alguna manera a los espectadores, se vuelve a construir nuevos sentidos, porque cada espectador le va a encontrar un sentido hasta contradictorio, diferente, y por eso nos pasa que dos personas ven la misma película y una piensa, le da un sentido, una explicación, piensa que la película le quiere enviar tal o cual mensaje, y el otro que vio la misma película piensa exactamente lo contrario. Entonces, pensar la clase como montaje, la metáfora, nos hace pensar en el diseño de una clase no lineal, en el diseño de una clase con muchas alternativas de montaje. Para los estudiantes esto puede ser un cuento, ¿no? Con algunas preguntas que nos hacemos, ¿no? Cuando el montaje es invisible, crea realidades que pueden entenderse como narraciones literarias que ubican a cada estudiante en ellas, los involucra, los ubica como protagonista, ¿no? Preguntas que nos hacemos. Y cuando el montaje es artificioso, pone, saca, ordena, sin favorecer la creación de narraciones potentes que interpelen a nuestros estudiantes. ¿De qué tipo de montaje estamos hablando? Porque efectivamente no hay una sola manera de montar una clase tomando la metáfora del cine. Y la otra idea que les había propuesto era la idea de la clase como construcción narrativa, y tenemos los maravillosos aportes de Brunner, que nos han hecho pensar mucho en la cuestión de la narrativa, entendiendo que la narración constituye una importante forma de pensamiento y un vehículo relevante para la creación de significado, porque los relatos que nosotros construimos y compartimos ofrecen mundos alternativos, ¿no? Narrar ofrece esa capacidad de encontrar un sentido, ¿no? Y acá podría, comenzar una narración con esta pintura, ¿no? de una clase alrededor del 1800. Pero cuando pienso en cómo narrar una clase como construcción narrativa, pienso en diseñar la clase en torno a historias narradas o vividas, casos, problemas, retos, preguntas potentes que resulten socialmente significativas, cognitivamente desafiantes, porque las historias las podemos contar de muchas maneras y a través de diversos tipos textuales. Bueno, podemos contar en suspenso, en aventura, en tragedia, en relato humorístico. Y entonces, para ir cerrando, quería mostrarles dos ejemplos de narrativas que no tienen que ver con contar un cuento, sino tomar dos textos que no son nuevos, pero que son estos textos que pasan los años y uno sigue diciendo qué maravilloso este texto, qué inspirador. Y aquí tomo el texto Pensar, Descubrir y Aprender de nuestra querida Alicia Camillioni, que también nos ha enseñado tanto en el campo de la didáctica,
y es un libro que escribió junto a Leonardo Levinas, que son experiencias, son propuestas de actividades, no es un libro teórico. Y elegí una de las actividades que plantea, que se llama La historia del bisabuelo inmigrante, y que la historia comienza con ofreciéndole al estudiante este relato que dice que es un 31 de diciembre, la familia Loda está reunida en la casa del abuelo para recibir el nuevo año 1960. Mientras esperan la hora del brindis, luego de cenar, los nietos rodean al abuelo y le piden que les cuente la historia de la familia. Y empiezan algunas preguntas de los nietos: ¿dónde nació tu padre? Le contesta el bisabuelo: no nació en la Argentina, fue un inmigrante. Y empiezan las preguntas: ¿qué es un inmigrante? ¿De dónde vino? Etcétera, etcétera. Y esta historia, que empieza con este relato, lo que le propone a los estudiantes es un juego con muchas cartas, con informaciones diferentes para cada equipo, y el objetivo de este juego es reconstruir la historia del abuelo inmigrante trabajando como historiadores. Y entonces, solo a modo de ejemplo, él reparte cartas a cada equipo. Por supuesto, eso significa que cada equipo tiene una parte de la información. Y esto obviamente abre un mundo de posibilidades, de todas las conexiones que podríamos hacer con relación al tema de la inmigración, con relación al tema de las historias familiares, y así sucesivamente. Y el segundo ejemplo lo tomo de este también libro que tiene muchos años, de Gardner, La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas, donde Gardner trabaja con lo que él llama preguntas potentes, ¿no? Con la idea de menos cantidad y más profundo, con todas estas ideas que seguimos discutiendo hasta el día de hoy. Y simplemente de lo que él plantea en el texto, también compartir un ejemplo de lo que podía constituirse en esta clase narrativa. Él plantea 3 enigmas: uno de ciencias sociales, uno de ciencias naturales y uno de matemática y música. Yo tomé aquí el de ciencias naturales, y simplemente el relato empieza diciendo que hacia 1830, mientras Darwin navegaba alrededor del mundo en el Beagle, la mayoría de los biólogos, incluyendo el mismo Darwin, creía en la inmutabilidad de las especies. Darwin empezó a dudar de sus convicciones después de una visita al archipiélago de Galápagos, y le impresionó la abundancia de la flora y la fauna, pero lo que más le intrigó fue que hubiera tantas variedades de pinzones, 3 en total, en un archipiélago tan pequeño. Y entonces él propone, por ejemplo, y aquí comparto una de sus ideas, poder elegir en posicionarse como biólogo, como artista o como historiador. Como biólogo, preguntarse por qué son tan distintos entre sí los pinzones de las islas vecinas. Como artista, observar los pinzones porque quiero utilizar la música, el baile o el dibujo para plasmar mi experiencia de encuentro con los pinzones. Y como historiador, centrarme en qué ocurrió cuando Darwin se encontró con los pinzones, como historiador trato de establecer los hechos, el contexto, etc. Como ustedes verán, 2 ejemplos, y hay muchísimos más, pero a modo de ilustrar esta idea de la construcción de la clase como una narrativa. Voy a ir cerrando con 2 ideas. Una, volver a recuperar una idea de Brunner, donde él plantea que una de las características estructurales más eficaces y universales del lenguaje es la que algunos llaman referencia a distancia, la capacidad de las expresiones lingüísticas de referirse a objetos que no están presentes aquí y ahora, tanto para el hablante como para el oyente. Y la segunda, y con esto voy a cerrar mi presentación, una idea a mi gusto de mucha lucidez y potencia para pensar, de Denis Nachmanovich en sus diferentes textos,
sobre la idea de incertidumbre y diversidad. Y ella dice que el desafío de la contemporaneidad es el de la convivencia con la incertidumbre y la diversidad. Para aceptar este reto, el pensamiento complejo no puede restringirse, admitir fronteras infranqueables o métodos a priori. Es preciso saltar las alambradas conceptuales creadas por las disciplinas modernas, regidas por la pretensión metódica, y abrir un espacio de pensamiento multidimensional capaz de producir sentidos ricos y fértiles, pero no garantizados ni absolutos. Y esto creo que es lo que Utopía está intentando hacer, y celebro la incertidumbre y la diversidad.